¿Qué tal, amigos? Feliz sábado para todos, Dios les bendiga, espero que puedan estar bien en la compañía del Señor. A mí me tocó comentar un poco la escuela sabática desde las preguntas 8 a la 14, que está basado en la muerte de Juan el Bautista. Para aquellos que quieran descargar la escuela sabática que usaban los pioneros adventistas, pueden entrar a www.tiempodereunión.com. Lo menciono nuevamente porque siempre me preguntan de dónde se descarga. Bueno, en la descripción del video voy a dejar el enlace y también lo pongo acá, ¿no? Tiempodereunión.com, entran ahí y pueden descargar la escuela sabática en PDF en diferentes formatos para imprimir. Pero bueno, me tocó hablar acerca de la muerte de Juan el Bautista. Este hecho está registrado en Marcos capítulo 6, versículos 21 al 29, que son los versículos que me tocaron. Yo voy a incluir el verso 20 también, porque me parece importante. Este episodio fue terrible, ¿no? Dice el verso 20 que Herodes sabía que Juan era justo, que era un profeta, que realmente Dios estaba con él, que Dios hablaba por medio de él, y lo sabía porque Juan el Bautista había denunciado su pecado, que había tomado por mujer a la esposa de su hermano. O sea, Herodes, siendo judío, siendo gobernante judío, obviamente estaba sujeto a las leyes de Dios, y obviamente el profeta tenía el deber de reclamar esta cuestión, ¿no? Porque si los gobernantes, por más que fueran gobernantes títeres o un gobernante interino como lo era Herodes, si los gobernantes no están consagrados a Dios, si no buscan la justicia, si se corrompen, todo el pueblo obviamente sufre, ¿no? Y esa es la causa del sufrimiento del pueblo siempre, la corrupción de los gobernantes. Cuando los gobernantes buscan la justicia, buscan la equidad, buscan la verdad, entonces el pueblo puede celebrar, puede estar feliz, puede estar contento de que se le va a hacer justicia. Pero cuando los gobernantes son corruptos, el pueblo lamentablemente paga las consecuencias. Así que Juan el Bautista, como buen profeta, amonestó a Herodes y le dijo que no era lícito tener la esposa de su hermano, pero Herodes sabía perfectamente que Juan el Bautista era un hombre justo. Y en el versículo 22 se menciona, ¿no?, cómo por los compromisos políticos, por los compromisos públicos, esta hija de su mujer o de la mujer de su hermano que danzó delante de él, y Herodes, maravillado, obviamente embriagado también, alterado por el alcohol, le dijo que le pidiera hasta la mitad del reino, que se lo daría, que nada le iba a negar. Y esta doncella fue con su madre, y la madre, que fue la que sentía la reprensión de Juan el Bautista y se sentía ofendida por esta reprensión a causa del adulterio de ellos, le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y esta relación me pareció interesante, ¿no? Porque tanto Herodes, un gobernante judío, como Pilato, un gobernante romano, ambos supieron y tuvieron bien claro que Juan el Bautista y Cristo eran personas inocentes. Esto lo dice en Marcos 6:20, lo dice claramente, ¿no?, que Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre justo. Y en los evangelios podemos ver, ¿no?, que Pilato dice: no hallo en él falta alguna, refiriéndose a Cristo. O sea que ambos gobernantes sabían, gobernantes civiles, ¿no?, sabían que las personas que estaban por ejecutar eran personas justas. Y esto nos lleva al tiempo del fin para nosotros, ¿no? El pueblo de Dios va a ser perseguido aunque sea un pueblo justo, aunque no hayan hecho agravios, aunque no hayan cometido delitos ni crímenes, aunque no sean criminales, van a ser tratados como criminales. ¿Y por qué causa? Bueno, en el caso de Herodes fue una mujer, y lo voy a poner entre comillas así, pero es una referencia a Apocalipsis, fue una mujer ramera, una mujer adúltera, la que indujo al gobernante civil a que castigara a el pueblo de Dios, al remanente, en este caso a Juan el Bautista. Y en el caso de Pilato fue el liderazgo religioso que indujo al poder político, en este caso a Pilato, a que castigara al remanente, en este caso a Cristo, ¿sí?, a los que eran considerados herejes. Tanto Juan el Bautista como Cristo fueron castigados o fueron ejecutados por decir verdades, por predicar el Evangelio, por ser claros y directos. Y esa ejecución no vino solamente de parte del poder civil o del poder político. O sea, no fue solamente Herodes y no fue solamente Pilato, sino que en el caso de Herodes fue una mujer ramera, en el caso de Pilato fue el liderazgo religioso. Por lo tanto, podemos ver, si ponemos texto sobre texto, que la mujer ramera es el liderazgo religioso corrupto.
El liderazgo religioso corrupto, convertido en ramera, presiona al poder político, al poder civil, para que se castigue a los herejes. Así que ahí tenemos la primera enseñanza que podemos sacar de esta escuela sabática, ¿no? De este terrible acontecimiento. Pero Mateo capítulo 14, versículo 12, nos da un detalle interesante. Dice que los discípulos de Juan, cuando se enteraron de que su maestro había muerto, fueron y buscaron el cuerpo. Dice, entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Pero da un detalle más, ¿no? Mateo 14, 12. Fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea, ellos fueron a Cristo. Ellos fueron a Cristo. Ellos sabían que había una relación entre Cristo y Juan, aunque al parecer durante toda su vida es como que estuvieron distanciados. Cuando Cristo va delante de Juan el Bautista, Juan dice, yo no le conocía, pero Dios me mostró que este, ¿no?, era el Cordero de Dios. Entonces, a pesar de que eran primos o que eran parientes, no tenían una relación muy estrecha, pero sí tenían una relación muy estrecha con el Creador, por lo tanto estaban hermanados, ¿sí?, en el mismo trabajo, en el mismo ministerio. De hecho, a veces los discípulos de Cristo tenían controversias con los discípulos de Juan, había controversias con respecto a ciertas cuestiones, pero Cristo reconoció en Juan un profeta, y no cualquier profeta, lo vamos a ver a continuación. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que ellos van a Cristo, en ese momento de persecución, en ese momento de angustia, de tristeza, de ver morir a aquel que les enseñaba la palabra, aquel que los dirigía, que los encauzaba en el camino de la predicación del Evangelio. Ellos van a Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando sufrimos persecución, cuando tenemos pruebas, cuando enfrentamos peligros, tenemos que ir a Cristo, tenemos que buscar a Cristo en esos momentos de máxima tristeza. Pero quiero leerles lo que Cristo dijo acerca de Juan el Bautista y de qué manera Cristo reconoció el ministerio y el trabajo de Juan. Esto se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 24 en adelante, y dice lo siguiente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Esta pregunta es interesante. La caña representa al ser humano, ¿no? Representa al hombre. Las profecías del Antiguo Testamento decían que Cristo, que el Mesías, cuando viniera, no iba a quebrar la caña cascada, ni iba a apagar el pábilo que humeare. O sea, y esto representa al ser humano, ¿no? O sea, una caña cascada es una caña que ya está agrietada, y Cristo no iba a decir, bueno, esta caña no sirve más, la quiebro, ya no sirve más. No, iba a tratar de restaurar, de sanar las almas heridas por el pecado. Así que las cañas representan al ser humano. Pero refiriéndose a Juan el Bautista, dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña movida por el viento, y los vientos son los vientos de doctrina. O sea, salieron a ver a una persona que, bueno, según la moda, según el tema que está ahora en boga, sale a hablar de eso, o es una caña movida por los vientos de doctrina, por las modas. Evidentemente no, son preguntas retóricas, ¿no? ¿Salieron a ver una caña movida por el viento? No. Dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y este aspecto me llamó mucho la atención, ¿no? Nuevamente una pregunta retórica. ¿Salieron a ver una persona elegantemente vestida en el desierto? Otro punto importante, el predicador de la verdad, de la justicia, no estaba viviendo dentro de las grandes ciudades, estaba en el desierto, en los lugares apartados, en los lugares más rurales, para estar en mayor contacto con la naturaleza. Y obviamente en el desierto la gente no anda vestida de gala, la gente tiene una vida un poco más rústica, un poco más dura, ¿no? Y por lo tanto no andaba vestido de gala, con ropas delicadas, sino que andaba con vestiduras sencillas, ¿sí? Con pelo de camello dice que estaba vestido, y cubierto con un cinto de cuero, y tenía una alimentación incluso que era austera, que era muy humilde. Se alimentaba de las algarrobas o de las langostas que se llamaban langostas, ¿no? Esas algarrobas que daban algunos árboles, de las mieles silvestres. O sea, tenía una alimentación muy frugal, muy sencilla. Entonces Jesús pregunta, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una persona que predica el evangelio de la prosperidad? No, ni una persona que está viviendo en los deleites o en los placeres de la vida, sino salieron a ver una persona sencilla. Entonces dice, los que visten preciosas ropas y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. O sea, a Juan el Bautista no lo iban a encontrar en los palacios de los reyes, no lo iban a encontrar viviendo en deleites, viviendo según los placeres del mundo, sino que él estaba con ropa sencilla, con una alimentación sencilla,
en un lugar apartado, viviendo las inclemencias también del tiempo y las penurias que conlleva vivir en el campo o vivir en el desierto, en los lugares apartados. Pero la pregunta dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y ahora sí viene la respuesta positiva, ¿no? Todo lo anterior era ni una caña movida por el viento, ni un hombre elegantemente vestido, sino a un profeta. Y os digo, aún más que un profeta. Y ahora viene una exaltación, ¿no?, de la misión de Juan el Bautista, pero no por las virtudes de Juan el Bautista propias, que las tenía, obviamente era un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre, lo dice Lucas capítulo 1, y que tenía el Espíritu Santo ya desde niño, fue apartado como nazareo, sin comer y sin tomar ciertas cosas, tenía una misión particular su vida, y durante toda su vida se preparó para ese ministerio público. Pero ahora Cristo lo exalta como el más grande de los profetas, porque dice, este es de quien está escrito, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y este es un pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Hermanos, ¿qué enseñanza podemos sacar de esto? ¿Será nuestra posición económica lo que determina el éxito de nuestra vida? ¿Será nuestra popularidad si hablamos de lo que es popular, si somos movidos por cualquier viento? ¿O será identificarnos a nosotros mismos en las profecías, identificarnos como el pueblo de Dios y ser parte de ese pueblo de Dios y poder decir, gloria a Dios porque yo soy parte de este pueblo que describe la Sagrada Escritura en Apocalipsis 12:17, que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo? Yo quiero ser parte de este pueblo, quiero identificarme con esta profecía. Y Jesús, ahora exaltando a Juan el Bautista, dice, este es de quien estaba escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 1. O sea, este era un gran profeta no por un éxito mundano, no por las ropas que llevaba, no por la influencia que tenía o porque lo siguiera mucha gente, sino simplemente porque cumplió lo que estaba escrito sobre él. Que nosotros, hermanos, podamos cumplir lo que está escrito sobre nosotros, que va a haber un pueblo en el tiempo final que va a exaltar la palabra de Dios y que va a restaurar la ley de Dios, que guarda los mandamientos de Dios por la fe en Jesucristo, que va a tener la fe de Jesucristo. Que podamos nosotros realmente cumplir nuestra misión profética, ¿no? Y por último dice, porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. ¿Por qué Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, el mayor de todos los profetas? Porque todos los profetas de la antigüedad señalaron y hablaron acerca de Cristo de manera indirecta. En el futuro va a venir, ¿no?, un rey que nos va a apacentar, en el futuro va a salir un retoño de la raíz de Isaí, el Mesías que va a venir va a hacer esto y esto y esto, va a tocar con sus pies el monte de los olivos, va a hacer, bueno, infinidad de profecías acerca del Mesías venidero, pero todos estos profetas que inquirieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos acerca de la venida de ese Mesías, no pudieron verlo con sus propios ojos, ni tocarlo con sus manos. Sin embargo, Juan el Bautista lo señaló con su mano, dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y no solamente lo señaló, sino que lo bautizó. Y cuando Cristo se acercó para ser bautizado, Juan dijo, yo no soy digno, yo debería ser bautizado por ti. Pero bueno, Cristo le dijo que se cumpla toda justicia. Así que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, no porque haya escrito algo, porque no escribió ningún libro de la Biblia. No hay ningún libro escrito por Juan el Bautista, sino que fue el más grande de todos los profetas porque señaló con su propia mano y vio con sus propios ojos la promesa cumplida. Profetizó por última vez acerca de la llegada del Mesías. Dijo, este es el Cordero de Dios. Ya no iba a haber más profetas que anunciaran la venida del Mesías, o la primera venida del Mesías. Todas las profecías posteriores son acerca de la segunda venida de Cristo, que todavía no lo vimos, todavía no apareció Cristo en las nubes de los cielos. Pero así como se cumplieron las primeras profecías de su venida, de su primera venida, también se van a cumplir las profecías de su segunda venida. Podemos ver un ejemplo en Juan el Bautista de una persona que según el mundo, según los parámetros del mundo, fracasó en todo. Tuvo una vida austera, alejada de los placeres y los deleites del mundo, alejada del bullicio de las ciudades, en el campo. No solamente eso, sino que no tuvo el éxito esperado de convencer a toda esa nación de que se arrepintiera. Su mensaje fue rechazado. Y no solo eso, sino que también murió joven, ¿sí? Murió con apenas unos pocos 30 años. Murió, fue asesinado por causa del mensaje que dio.
por causa de decir la verdad. O sea que según los términos del mundo, la vida de Juan el Bautista fue un fracaso total. Sin embargo, según el lente espiritual, la visión espiritual, la vida de Juan el Bautista fue un éxito, cumplió su misión, cumplió su propósito. Lo que estaba escrito en los profetas acerca de él, lo que decía Malaquías, se cumplió perfectamente. Y Dios quiera, hermanos, que nosotros tengamos ese ideal, ese objetivo, ¿no? De que más allá de las cuestiones terrenales, que no podamos estar quizá elegantemente vestidos, quizá no tengamos todas las cosas que quisiéramos tener, pero que sí podamos cumplir lo que la profecía dice acerca de nosotros, que haya un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que este es mi pequeño comentario de la escuela sabática, espero que les sea de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro.